Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Reciban un cordial y filosófico saludo desde la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades, EXA, de nuestra querida Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAM. Hoy los invito a pensar, a sentir, a cuestionarse, a ejercer ese gesto tan propio de la filosofía, que es el asombro, la duda, la búsqueda incesante del sentido en el mundo que está saturado de la información, pero sediento de comprensión. Hoy nos corresponde a la réplica de nuestro CIPA 3 en el marco de la jornada de la tarea 4, centrada en la obra de Edgar Morin, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. En este sentido, la filosofía, como varias veces se lo he mencionado a ustedes, muchachos, no solo se pregunta por el conocimiento, sino por los problemas, y esos problemas los contextualiza y los humaniza. Hoy más que nunca necesitamos una razón crítica capaz de vincular el saber con la justicia, ese método con la ética y la reflexión con la acción, porque el conocimiento, como bien lo plantea el señor filósofo Edgar Morin, no es un conocimiento univóco ni neutro. Está atravesado por tensiones éticas, políticas, culturales y epistemológicas, de tal forma que esta no es una clase convencional, ni un encuentro más que otro. Es un espacio de construcción del saber en que cada uno de ustedes está llamado a ejercer su voz crítica, a interpretar con rigor y a escribir con responsabilidad epistemológica. Bienvenidas y bienvenidos. Comencemos este viaje con profundidad, compromiso y la pasión filosófica. En esta diapositiva que nos acompaña, que se está proyectando, es una diapositiva donde los invita a participar de manera activa en esta jornada a través de una herramienta interactiva. Para ellos, ustedes pueden escanear el código QR que aparece en pantalla o directamente ingresando el enlace. Este espacio está diseñado para escuchar sus voces, sus percepciones y preguntas, porque el conocimiento se construye en diálogo desde la diversidad, desde las diferentes miradas y la riqueza del pensamiento colectivo. De tal forma, cuando ustedes vean esta grabación, pueden escanear el código QR y hagamos juntos lo que es la filosofía. Ok, escaneado el código, se le presenta una serie de preguntas, usted va a ir respondiéndolas de acuerdo a lo que si el conocimiento tiene poder. Empecemos con una intervención filosófica. Permítanme comenzar evocando al gran filósofo Aristóteles, que con la lucidez de su mirada eh, nos lega dos afirmaciones que son esenciales, que articulan con la naturaleza humana, eh, con esa sed del saber del ser humano y con la necesidad de comunidad. La primera afirmación
Aristóteles nos da y nos dice es que todos los hombres desean por naturaleza saber. Y la segunda afirmación es el hombre es por naturaleza un animal político. Ambas afirmaciones, lejos de ser meras máximas doctrinales, nos invita a comprender que el conocimiento no es un ornamento de la razón, sino un impulso vital, una exigencia de la condición humana que se despliega históricamente en el seno de la polis. Detenémonos un poco cuando digo que el conocimiento no es neutral, y menos aún es inocente. El saber es, en todo momento, una forma de intervención en el mundo. El que sabe, interpreta, y el que interpreta delimita horizontes o posibilidades. Por eso quien detenta el saber también está queriendo, pero también detenta poder. Ahora bien, a Aristóteles, con estas dos frases, que es el deseo natural del saber, no ocurre en el vacío, sino dentro de una comunidad política. No hay conocimiento sin lengua, sin cultura, sin mediaciones institucionales, sin relación de fuerza. Podríamos decir en otras palabras que el conocimiento es socialmente producido, históricamente situado y políticamente implicado. Ahora bien, preguntémonos, ¿qué significa esto para nosotros en la actualidad? Vamos a partir de la construcción del conocimiento. No puede desvincularse de su aspecto con esas estructuras sociales. ¿Por qué? Porque el saber que se legitima, el saber que es legítimo en la escuela, en los medios, en la ciencia o en el Estado, produce subjetividades, produce jerarquía, exclusiones y emancipaciones. Por eso, esa tarea de la filosofía no es solamente producir saber, sino es preguntar el saber mismo, quién sabe, dónde o desde dónde sabe, a quién beneficia ese saber y qué forma de vida posibilita o impide el saber. Y partimos desde esta perspectiva que filosofar hoy es también resistir. ¿Resistir a qué? A la reducción del conocimiento a información. Resistir a la mercantilización de la verdad. Resistir a las formas de pensamiento. Y es sobre todo recuperar ese sentido ético del saber como un compromiso con la justicia, con la libertad y con la dignidad humana. Por lo tanto, si todo ser humano desea saber y si todo ser humano es político, entonces todo acto de conocer es también un acto de poder. Pero un poder que, ejercido críticamente, puede volverse liberador. Ahí radica la potencia del pensamiento, de sus capacidades de cuestionar al mundo para poderlo transformar. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí encontramos una lectura crítica del pensamiento de Husserl sobre la ciencia como poder manipulador.
La cita que hoy nos convoca es extraída de la obra de Russell. Nos permite esta cita problematizar una de las transformaciones más significativas del conocimiento moderno, la progresividad, la forma del saber científico en función del dominio técnico y de ese poder fáctil. ¿Qué nos quiere decir Russell con esto? Russell afirma con claridad que la ciencia, en su origen y por su esencia, es conocimiento. No cualquier conocimiento, sino uno que aspira de la universalidad. Uno que a las formulaciones de las leyes generales que explique los fenómenos particulares. Es, por tanto, considerado como una empresa racional, sistemática y metódica que busca comprender el orden del mundo. Sin embargo, y aquí que el giro filosóficamente más inquietante es ideal cognitivo y que ha sido desplazado. El conocimiento, en su sentido más noble, cede el paso a la eficiencia, a esa utilidad, a la manipulación. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica esto filosóficamente? Preguntémonos. Que hemos pasado de logos, de la contemplación del control, de la verdad a la eficiencia. Las ciencias contemporáneas muchas veces ya no responden a las preguntas ¿por qué?, sino a la pregunta ¿para qué? Y ese para qué, en contexto de mercado geopolítica, biotecnología, rara vez es neutro o desinteresado. Y que se convierte en una herramienta al servicio de intereses, ya sea económicos, militares o ideológicos. Ahora, la filosofía desde esta perspectiva no puede limitarse a ser una mera espectadora de ese avance científico. Ella debe de tener el deber ético, epistémico, de preguntar por las condiciones, preguntar por las finalidades y consecuencias del saber. Porque cuando el conocimiento encuentra obstáculos como poder manipulador, corre el riesgo de deshumanizar, gloriar, cosificar al sujeto y convertir la naturaleza del propio ser humano en un objeto de explotación. ¿Cuál es nuestra tarea como pensadores, como filósofos? De acuerdo a esta cita, es recuperar el valor crítico del saber. Enseñar que la ciencia no debe estar al servicio de la manipulación y que no debe estar al dominio, sino a la comprensión, no de la explotación, sino del ciudadano. En palabras de Edgar Morin, necesitamos una ciencia con conciencia. Podemos decir que en conclusión que la advertencia que nos hace Russell en esta afirmación sigue vigente. Si no reflexionamos sobre el sentido del conocimiento, corremos el riesgo de que el poder del saber nos conduzca no a la liberación, sino a nuevas formas de alineación. Y por ello, la filosofía como ciencia crítica del saber debe actuar de manera urgente
y más rápida que nunca. Continuamos, continuamos con esta afirmación, esta interpretación filosófica, este aforismo de Bacon. Nos encontramos ahora ante una afirmación inaugural de la ciencia moderna, escrita por uno de sus más influyentes arquitectónicos, que es el señor Francis Bacon. Eh, Aquí marca un punto, en esta cita, un punto de ruptura en la epistemología occidental y el tránsito de una nueva ciencia especulativa y una ciencia experimental empírica y una productiva. En este apurismo primero, Bacon plantea con claridad meridiana que el ser humano solo conoce y actúa en la medida en que ha logrado, sí, que ha logrado descubrir o descifrar las leyes de la naturaleza. Más eh, fuera de ese conocimiento experimental y racional, nada sabe ni nada puede. Esta afirmación encierra una revolución epistemológica. El conocimiento ya no se concibe como una contemplación, como en Platón o con Aristóteles, ni como una iluminación divina, como lo entendían en la escolástica, sino como una intervención en lo real, en el ser humano es, dice Bacon, servidor e intérprete de una naturaleza. No es su amo por derecho metafísico, sino por su capacidad eh, técnica. Pero este servicio no es pasivo, es activa indagación metódica, perdón, de haber una búsqueda guiada por la experiencia, la observación rigurosa y la formulación de hipótesis que deben ser comprobables. En este giro metodológico se funda la modernidad científica. Ahora bien, la clave crítica de esta afirmación está en el límite que traza. ¿Y cuál es el que traza? El ser humano solo puede, en la medida que sabe, y solo sabe si investiga de forma racionalmente las leyes de la naturaleza, y los demás es ignorancia o impotencia. Desde una lectura contemporánea, esta concepción ha sido alabada para abrir el camino al desarrollo científico-técnico, pero también cuestionada por sus sesgos reduccionistas, porque al subordinar la comprensión del mundo únicamente a lo mensurable, se excluye otra forma de saber, lo simbólico, lo ético, lo estético, lo espiritual. Ahora, aquí se hace una crítica postmoderna, porque autores como Feyerabend o Habermas han señalado que la razón instrumental corre riesgo en el método y olvidar el sentido, convirtiendo al ser humano en un mero operador técnico, en una persona funcional, pero desprevisto a la finalidad trascendente. De tal forma que la filosofía contemporánea no debe renunciar a la herencia de Bacon, pero sí tiene el deber de someter a la revisión crítica, a que el conocimiento empírico por sí solo no basta para orientar la vida humana,
saber cómo funciona la naturaleza, no nos dice cómo debemos vivir. Y esa es la tarea del pensamiento filosófico. En conclusión, Bacon inaugura el proyecto moderno del conocimiento como un poder racional sobre la naturaleza, pero nosotros en pleno siglo XXI debemos preguntarnos si ese poder ha sido liberador o destructivo y qué tipo de saberes necesitamos hoy para reconciliar la humanidad y el mundo. Eh, Muchachos, al mirar esta réplica, quiero dejarle algo claro, que la filosofía no concluye en una respuesta, sino que se prolonga en las nuevas preguntas y para ello en esta sesión no debe entenderse como un cierre, sino como una apertura a la escucha, a la interpretación crítica, a esa construcción compartida del sentido. Por lo tanto, cuando ustedes estén viendo esta grabación, los invito a continuar en este ejercicio de pensamiento a través de la herramienta Menti, escaneando ese código QR o ingresando al enlace. Ese espacio no es una encuesta ni una simple interacción tecnológica, es una prolongación del ágora filosófica en entornos digitales, porque cada palabra escrita por ustedes es un acto de pensamiento, una toma de posición, un aporte a este tejido común del saber y de la crítica. Hoy estamos en tiempos donde predomina ese monólogo del algoritmo. Dialogar es un acto de resistencia intelectual. Así que sigamos pensando juntos con la razón, con el corazón y con ese compromiso epistemológico que exige nuestra época. Nuevamente lo invito a ustedes a que ingresen a través del código QR y traten de hacer la actividad que está propuesta allí. Bueno, continuamos. Eh, Nos encontramos ante uno de los pasajes más emblemáticos de la filosofía política moderna, la descripción del Estado como un hombre artificial, que fue elaborada por Thomas Hobbes en el inicio de su obra Leviatán. En esta alegoría profundamente mecánica, pero no por ello menos poderosa, Hobbes traslada la lógica de la anatomía humana al cuerpo político. La metáfora no es meramente literaria, es ontológica y normativa, porque el Estado es una máquina de hombre, un artefacto fabricado por el ingenio humano para evitar el caos originario. De esta frase, de esta cita, debemos, debemos de tener presente que la política es una técnica y es el arte que imita la naturaleza. Hobby como parte de una concepción mecanicista de la realidad, como hijo intelectual de la revolución científica, interpela la vida tanto natural como social, como movimiento, como una estructura de resorte, de fibra, de engranaje, perdón. Así la vida no es un misterio metafísico, sino una función mecánica explicable del ser. Y bajo esta premisa, si la naturaleza crea al ser humano, el arte humano puede crear a otro ser. El Estado, un macroorganismo artificial,
que cuyo propósito no es la contemplación del bien, como lo diría Aristóteles, sino la protección de los cuerpos y bienes de los hombres, su seguridad y su preservación. También debemos de resaltar que esta cita lo hablan del acto y de la necesidad del soberano, en pocas palabras, del caos al orden. Joven escribe el Leviatán en un contexto histórico de guerra civil, de fragmentación del poder y violencia desbordada en Inglaterra. Por ello, su teoría política responde a una urgencia vital y es evitar el estado de naturaleza, esa condición previa al orden político donde en ausencia de autoridad, el hombre es lobo del hombre, eh, y la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta, como él lo explica, y que para salir de ese abismo, Hobbes plantea el pacto social mediante el cual los individuos renuncian a su derecho natural a la autodefensa y transfiere su poder a una autoridad común, que es el soberano, el que será la alma artificial del Estado. Este acto fundacional se asemeja al hagamos al hombre en el del Génesis. El Estado es creado por voluntad humana, no por designio divino, y en ese reside su radical modernidad. Pero debemos tener que el Leviatán hoy tiene una vigencia. La metáfora del Leviatán sigue siendo profundamente actual eh, en una época de desinformación política, de crisis institucionales, de la creciente desinformación ciudadana. La pregunta de Robin vuelve con fuerza que nos une, que mantiene cuestionada una sociedad que se desliza hacia el conflicto permanentemente. Pero también debemos ir más allá de Hobbes. Su modelo es vertical, autoritario, basado en la obediencia absoluta al soberano. Hoy la democracia exige una reconfiguración del cuerpo político, no un ley univoco, sino un organismo plural, deliberativo, descentralizado, donde la soberanía no se imponga desde arriba, sino que se construya desde el diálogo y el reconocimiento mutuo. Sin embargo, en los tiempos de pandemia, de catástrofes climáticas, desinformación masiva, la demanda de autoridades son legítimas y reaparecen. El Leviatán no ha muerto, muta, se transforma. Hoy en día es digitalizado. Hoy el soberano puede ser un algoritmo, una red, una base de datos que regula nuestras decisiones con la inteligencia artificial. Hoy nos deja una advertencia filosófica esencial, y es sin pacto no hay una sociedad, sin norma no hay una libertad, sin poder no hay paz, pero también nos dejó una inquietud, y es que el Leviatán que nos protege puede dominarnos. El arte humano crea máquinas, pero cuando esas máquinas quieren autonomía, ¿quién las gobierna? Pensar en el Estado es pensar el equilibrio entre seguridad y libertad, entre orden y justicia, entre obediencia y participación. Y ese ejercicio, lejos de ser una tarea técnica, es una empresa profundamente filosófica, ética y política, como diría Hobbes. Es una obra de arte, pero una que construimos
o destruimos cada día. Miremos un poco esta diapositiva y vamos a hacer un análisis filosófico del documento de Hobbes, el Leviatán, en los cimientos del liberalismo. Hobbes, vamos a partir de Hobbes y el origen del Estado. El contractualismo como fundamento de la autoridad política. El texto citado del Leviatán expresa la génesis de una idea más revolucionaria de la filosofía política moderna, que es el pacto social. Hobbes introduce aquí una noción clave del contractualismo, afirmando que el Estado no surge por voluntad divina, ni por herencia natural del poder, sino por un acuerdo racional entre hombres libres hombres libres, temerosos, motivados por el deseo de salir del estado de naturaleza, ese estado de guerra de todos contra todos. Autorizo y transfiero a este hombre en asamblea de hombre mi derecho de gobernarme a mí mismo. Y ese acto de transferencia, como dice Hobbes, un pacto social, es de forma voluntariado del poder, un poder natural e individual que funda la legitimidad del soberano. De aquí Hobbes emplea una lógica persuasiva. No se trata de obedecer por miedo solamente, sino de obedecer por racionalidad práctica, al reconocer que la paz y la seguridad solo pueden lograrse cediendo el derecho absoluto de gobernarse a sí mismo. Y esto reconfigura eh, una unidad política real, que es el Estado como persona artificial, creadora por el pacto, lo que Hobbes llama Leviatán, no es simplemente una institución externa, sino un ente autorizado por todo a través de lógica contractual que darán origen a la moderna teoría del Estado liberal. Pero también debemos ese fragmento de la página 106, que otro punto clave, el concepto de derecho natural, que es entendido como un poder de cada individuo que posee para conservar su vida, y esta idea no es menor. Para Hobbes la libertad no se define como una participación política, como en Aristóteles, sino como la ausencia de impedimento externo para usar su propio poder como quiera. Esto significa que cada hombre es libre en la medida en que no haya obstáculo para ejercer su poder natural, aunque esa libertad lleva al caos si no es regulada por un contrato. Así, libertad y autoridad no son contrarios, sino complementarios. La autoridad es necesaria para garantizar una libertad mínima y se establece para todos. Ahora, las flechas que vemos ahí, que es el fundamento liberal de Hobbes con la teoría del capitalismo, esas flechas que conectan con clave económica que posteriormente van a derivar. El capitalismo es fundamental, porque Hobbes, al definir al hombre como un ser racional, individualista y un hombre motivado por el interés propio, sienta las bases del homus economicus liberal. Este individuo calcula su riesgo, busca conservar su vida y sus bienes, está dispuesto a intercambiar libertad por seguridad jurídica y estabilidad. Y que este principio racional, el hombre, visto como sujeto de intereses, se convertiría
más adelante en el motor del pensamiento económico moderno, desde John Locke, Adam Smith, hasta el neoliberalismo contemporáneo. Por lo tanto, que cuando nosotros hablamos de hobbies como arquitecto del orden moderno, Tomás Hobbes no solo crea una teoría política de obediencia y poder, crea el armazón filosófico del liberalismo político y económico. Su teoría anticipa la centralidad del Estado como hábito racional. Además, define la libertad como ausencia de impedimento y presenta al individuo como agente de cálculo y autopreservación. Así que la libertad no es solo un monstruo temido, sino un símbolo de razón política que busca la paz mediante un contrato. Y que su pensamiento permanece una estructura invisible al mundo moderno, cuya sombra se proyectan aún en nuestras democracias, nuestro sistema jurídico y economías liberales. Damos continuidad a la siguiente diapositiva. Immanuel Kant. Vamos a hablar un poco sobre Kant y la ilustración. Empecemos con Separe Aude, que es el giro o el grito, perdón, de la emancipación del pensamiento moderno. La frase central del texto kantiano, separa aude, ten valor de servirte de tu propia razón. No es simplemente un llamado retórico, es la consigna fundacional del pensamiento ilustrado, una ruptura definitiva de la minoría de edad intelectual que caracterizó a la estructura dogmática del, sí, de la religión, la tradición y la tutela paternalista del saber. La ilustración para Kant no es una época, sino un proceso crítico, una tarea del pensamiento. La ilustración y la liberación del hombre de su culpabilidad y de su incapacidad. Este diagnóstico kantiano señala una patología social, la autoincapacidad racional, donde el ser humano, aunque potencialmente libre y dotado de razón, decide no pensar por sí mismo, no por falta de inteligencia, sino por la pereza y esa cobardía. Cuando hablamos de esa culpabilidad, ya introduce unos juicios ético-políticos contundentes. El primero, la incapacidad del ser humano. No es simplemente un error o una limitación, es culpable. ¿Por qué? Porque el ser humano posee razón, porque este puede decidir emplearla, pero renuncia voluntariamente a esa capacidad de pensar. Y que este planteamiento inaugura lo que en filosofía política y ética se denomina autonomía, la capacidad del sujeto para pensar por sí mismo mediante la razón sin depender de una autoridad externa, sea religiosa, política o cultural. En términos kantianos, el sujeto autónomo es aquel que ha salido de la minoría de edad intelectual. En el CIPA pasado, no, yo les decía a mis estudiantes que salir de la minoría de edad no significa tener la mayoría de edad, ser mayor de edad, no. Es atreverse a pensar por sí mismo, sin importar la edad. Continuamos. Bueno, llegamos aquí a la diapositiva número 10. Digamos que interpretar o transformar en un giro materialista y emancipador de Marx. Eh,
Esta afirmación no es una mera consigna revolucionaria, es una reformulación ontológica y epistemológica del papel de la filosofía. Marx no niega la importancia de cómo interpretar el mundo, y no niega, eh, sí, Marx no niega la importancia de interpretar el mundo, pero denuncia que la filosofía tradicional se ha limitado a describir y sin incidir en sus transformaciones concretas. Eh, en esta tesis, Marx rompe con ese idealismo alemán, especialmente con el de Hegel, para sustituir la especulación por la praxis, eh, la acción transformadora de los sujetos inmersos en condiciones materiales. Imaginarse una nueva forma de pensamiento, no basta con saber, hay que actuar. El pasaje filosófico como sabio o el filósofo como agente. Aquí en esta cita hay un deber ético político de la filosofía, y es el legado de Marx y Marichus. Los filósofos imponen una exigencia a todo filósofo, a todo intelectual o ciudadano que esté comprometido. No basta con solamente comprender el mundo. Comprender es solo el primer paso. La tarea profunda es incidir, transformar y liberar. Desde esta visión, desde sí, de todo lo que proponen los pensadores, la filosofía no es un discurso ornamental, sino una fuerza crítica que denuncia lo injusto, que va a revelar lo oculto y llama a la acción. Así que desde nuestras investigaciones, de la praxis social, debemos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con lo que sé? ¿Sirve mi pensamiento para mejorar la vida de otros? ¿Cómo vinculo teoría con transformación? Eso es lo que me está invitando esta cita bibliográfica. Pasamos a esta que es Russell, la siguiente cita de Russell. Esta Bertrand Russell, ya saben ustedes que es un pensamiento científico de forma de poder. Eh, esta cita no se trata de saber por saber, sino de saber para intervenir, controlar, organizar y modificar. Eh, el pensamiento de Russell nos obliga a comprender que la ciencia es una herramienta que puede liberar o puede oprimir. Y no basta con formar científicos o tecnólogos brillantes. Es necesario, desde Russell, formar sujetos éticos que comprendan el poder, que detentan a través del conocimiento. Hacer pensamiento científico debe ir acompañado del pensamiento crítico. Y el poder que confiere debe estar sujeto a la pregunta ética. ¿Qué tipo de mundo estoy construyendo con lo que sé? Ahí radica esta cita de Rousseau. Continuamos con la diapositiva número 12. Esta cita nos habla de la característica de la sociedad, hace una crítica al mito de la neutralidad tecnológica. Este pensamiento se alinea con la crítica del hombre unidimensional, figura central en su obra donde el sujeto ha perdido la capacidad de pensar críticamente, que ha sido absorbido por la lógica técnica administrativa que se presenta como objetiva e inevitable. Eh, el mensaje de esta cita que nos deja
Althusser es claro. La técnica no es un simple medio, es un dispositivo de poder. Si queremos una sociedad verdaderamente libre, no basta con apropiarse de tecnología. Hay que definir sus fines, sus métodos y su racionalidad. La verdadera liberación, emancipación no será política ni económica, será epistemológica, cultural y técnica. Bueno, aquí vamos a hacer, cuando lleguen a este apartado, van a observar un video, este video de la filosofía política, que es el poder. Después de ver ese video, reflexionamos un poquito de la diapositiva 14, la cita de Mario Gurne. Eh, Mario Gurne, sabemos que un destacado filósofo de la ciencia del siglo XX, se opone tajantemente a la idea ingenua de que la ciencia, cuando es aplicada en el ámbito político, puede obrar como una instancia neutral y parcial y puramente técnica. Para él, esta creencia encierra un riesgo ideológico profundo y es confundir el método con la finalidad, la objetividad con la moralidad y la técnica con la justicia. Por eso que Mario Bunge habla del mito del cientificismo político. Y que dice que una corriente que afirme que aplicar la racionalidad técnica al gobierno necesariamente se mejoraría la sociedad. Y que este modelo ha sustentado proyectos tecnocráticos, autoritarios y colonialistas bajo el disfraz de la racionalidad instrumental. La historia del siglo XX demuestra que la técnica, la ética no humaniza, sino que automatiza la dominación. Ahora, con esta cita, hay que tener en cuenta que existe una mirada filosófica experta en los aportes de Mario Bunge. Se puede sentir, sí, concluir, podemos concluir que el conocimiento científico es necesario, pero no suficiente, no garantiza por sí misma una política justa. La ciencia aplicada está socialmente condicionada. Sus aplicaciones responden a intereses de clase económico y ideológico, y que la política no puede desligarse de la técnica. Y por último, tenemos un sistema político eficiente que puede ser también operativo, opresivo, si no se rige por los valores de la libertad. Bueno, aquí hemos llegado ya al final de nuestro encuentro de CIPA. Aquí se encuentra la encuesta de satisfacción, espero que la hagan. Acá encontramos, evaluemos lo apropiado del conocimiento. Y esto fue todo por hoy, por la réplica del CIPA. Esperaba contar con asistencia, pero bueno, no se contó con asistencia. De todas maneras, le va a quedar grabado el CIPA y se lo voy a montar en el entorno bueno, en el entorno de inicio. Bueno, feliz noche.